Buenas tardes. Antes de empezar, agradecerles a Osinermin la oportunidad de hacer una exposición en el día de hoy. Nosotros venimos colaborando estrechamente con Osinermin como entidad fiscalizadora de algunos de los estudios que estamos haciendo y bueno, es un honor que hoy pues nos den una oportunidad de explicar algunas de nuestras experiencias. En concreto nos pidieron hacer una ponencia sobre los riesgos en el transporte de gas natural licuado y las plantas satélite regasificadoras, con lo que a esto nos dedicaremos. Les voy a contar un poquito el alcance de lo que hablaremos hoy. Haré una muy breve introducción del ciclo de vida del gas natural en Perú. Será muy breve porque ya lo han hecho con anterioridad y lo han explicado muy bien y mucho mejor de lo que lo haría yo, con lo cual correremos brevemente sobre este tema. Luego entraremos en lo que son los riesgos del gas natural y del gas natural licuado, ver qué tipo de cosas pueden suceder por el manejo de estas sustancias. Ahí también trataremos de no entrar muy a fondo, pues el tema es puramente técnico, pero sí es importante que tengamos una visión general de qué tipo de accidentes pueden suceder asociados al manejo del gas natural en sus formas gaseosa o licuada. Y luego veremos cómo podemos minimizar los riesgos asociados al manejo del gas natural. Y ahí está un poquito el foco de la presentación, que es ver qué instrumentos, cómo podemos hacer para minimizar los riesgos de la operación, haciendo uso de los estudios de riesgo, de los planes de contingencias, de la planificación de contingencias, y luego haciendo hincapié en un tema muy particular, y es el riesgo asociado al transporte del gas natural licuado. Es un tema que es novedoso en Perú y que merece un trato muy particular desde el punto de vista de los estudios de riesgo y de la planificación de contingencias. Con lo que empezamos viendo muy brevemente el ciclo de vida del gas natural en el Perú y cuál va a ser la novedad que se está preparando. Tradicionalmente, pues el proyecto de Camisea desarrolló la exploración y producción de gas. En la planta de Malvinas pues se separa y ya se envía directo a la planta o bien de Melchorita para su licuefacción y exportación, o bien hasta el Citygate de Lima para el uso y para el manejo del gas natural en fase gaseosa y directo a consumidores finales. Entonces, ¿cuál es la novedad venidera? ¿De qué estamos hablando estos días en este congreso? Pues de la opción de hacer los gasoductos virtuales, en que se cargarán camiones cisterna de gas natural licuado, en este caso, para transportarlos a diferentes puntos del país, volverlos a regasificar en plantas regasificadoras y distribuirlos por redes de tuberías. Entonces, vayamos a ver muy brevemente qué significa cada una de estas etapas y de ahí incidiremos en los riesgos de ellas. Esto es la historia, la evolución del gas natural en Perú. Pues se extrae en el área de Camisea, de ahí se transporta por ducto hasta la costa, está la fase gaseosa y aquí he obviado la fase líquida, pues que se va a las plantas de Pluspetrol de Pisco. En Melchorita ocurre la licuefacción del gas natural para despacharlo a los mercados internacionales en buques metaneros. Este sería un buque metanero. Y aquí la novedad de ahora es que está previsto, de hecho ya es un proyecto inminente, la construcción de un terminal de carga de camiones cisterna de gas natural licuado, que tiene un poquito este aspecto. Aquí vemos una planta, esto es un proyecto de República Dominicana, vemos un depósito de GNL en una planta de licuefacción y cómo está pues un sistema de despacho a lo que sería una especie de grifo de gas natural licuado. Aquí se ve un poquito el detalle de las instalaciones de carga. Esto para transportarlo luego por carretera en camiones cisterna, que están pues hechos justamente para mantener el gas en condiciones criogénicas, por lo tanto en estado líquido, y llegar a las plantas satélite de regasificación, que esta mañana nos han explicado muy bien cómo están hechas y por lo tanto también voy a obviar este tema. La estructura de una planta satélite de regasificación es siempre la misma y básicamente consiste en convertir el gas natural que está en fase líquida, vaporizarlo, convertirlo a fase gas
y ponerlo en las líneas de distribución locales. Esto sea a nivel de uso industrial o a nivel de uso particular. Y por lo tanto habrá toda una red de distribución en cada una de las distintas ubicaciones de las plantas de regasificación, pues que distribuirán el gas en fase gas como puede hacerse en Lima a día de hoy, pero serán redes más pequeñas y para usos particulares como pueden ser el vehicular, el industrial. Entonces, también brevemente para no hacer de la presentación un tema puramente técnico, vamos a explicar cuáles son los riesgos del gas natural, los riesgos inherentes a la sustancia. El gas natural es un gas incoloro, inodoro, no tóxico y no carcinógeno. ¿Esto qué significa? Pues que es difícil de detectar si no está odorizado, para esto se hace. Pese a que no sea tóxico, puede desplazar el oxígeno, por lo tanto en un momento dado puede causar asfixia cuando está en concentraciones elevadas. Es extremadamente inflamable, lo cual significa pues que puede explotar, tiene unos límites de inflamabilidad, y el inferior de explosión y el superior de explosión del 5 y el 15% en volumen respectivamente. En fase gaseosa tiene la particularidad que es menos denso que el aire. Esto es una propiedad positiva porque esto significa que cuando existen fugas de gas en fase gaseosa, los vapores tienden a subir, con lo cual tienen poca tendencia a confinarse, que es lo que acaba en explosiones de magnitud importante. Con lo cual, si no se está en recintos cerrados, el gas natural tiende a subir y por lo tanto es difícil que ocurran acumulaciones peligrosas. El gas natural licuado, por su lado, es un poco distinto. Al estar en condiciones criogénicas y a temperaturas muy frías, por un lado puede haber fugas en fase líquida que una vez alcanzan el suelo, el receptor, el agua por ejemplo, empiezan a evaporar, a pasar a fase gas, y en estas condiciones ese gas sí es más denso que el aire y por lo tanto sí puede tener tendencia al confinamiento y a no expandirse. Entonces, tanto la propia cambio de fase, que significa que estamos aumentando el volumen del líquido al pasar a fase gas en 600 partes volumétricas, que en sí mismo es peligroso, como luego el hecho de que los gases puedan mantenerse a nivel del suelo, a nivel de agua, debido a que son más densos del agua, y ya empieza a generar condiciones que son un poco más peligrosas. Entonces, obviamente, como con cualquier recipiente de gas a presión o incluso también de gas licuefactado, pues la presencia de calor, de fuego, puede provocar la ruptura violenta de los embalajes. La combustión del gas natural pues genera óxidos de carbono, que también son nocivos para la salud. Y luego, como particularidad del gas natural licuado, el contacto dérmico con la piel pues puede ocasionar quemaduras por el tema de la temperatura. Entonces, ¿qué puede suceder cuando estamos manejando gas natural, sea en estado gaseoso o licuado? Este es un pequeño árbol que explica los distintos eventos que pueden suceder cuando ocurren, sobre todo, pérdidas de continción. Cuando uno tiene una fuga, ¿en qué puede acabar esa fuga? Pues depende. Vamos a empezar por la derecha de este gráfico. Si el gas está en fase gaseosa, pueden ocurrir dos cosas. Si la fuga es a alta velocidad, si está a presión y la fuga es a alta velocidad, si hay ignición, se puede generar un dardo de fuego. Un dardo de fuego es una llamarada que tiene un alcance muy largo y no genera una masa de temperatura muy alta, pero sí es peligrosa porque tiene un alcance muy largo. Esto ocurre cuando el gas está a presión y se enciende. Si no se enciende, puede simplemente no ocurrir nada. Ahora veremos los escenarios que acaban en dispersiones sin consecuencias. Cuando las fugas son a baja velocidad,
ahí tiende a crearse una nube, una masa de gas, que ahí puede ya entrar en unas condiciones de explosividad. Cuando la nube tiene una masa suficiente y está en las condiciones entre el límite inferior de explosividad y el límite superior de explosividad, tenemos una masa ahí que, dependiendo de la cantidad de gas que hay, puede ocurrir una deflagración o una explosión. Ahí estamos ya en eventos que son bastante devastadores, porque las explosiones de gas natural pues tienen efectos de sobrepresión muy intensos. Entonces también puede ocurrir, como decíamos antes, que por el hecho de que el gas es menos denso que el aire, simplemente se disperse esa masa, esa cantidad de gas que presenta las condiciones óptimas o las condiciones necesarias para explotar, o sea, entre el 5 y el 15% en volumen de concentración de gas en aire, pues no se presente esta situación, o cuando esté no haya ignición y por lo tanto se disperse sin ningún tipo de consecuencia. ¿Qué sucede cuando las fugas son de líquido o de líquido más gas? Ahí estamos hablando que una cisterna criogénica, en una planta de licuefacción, cuando ya estamos hablando de la fase líquida. Puede haber fugas, ahí lo que fuga es un líquido. Ese líquido, en tanto toma temperatura, en cuanto toma energía del entorno, tiende a evaporarse y sucede el mismo fenómeno que antes. Si se evapora y no se dan las condiciones necesarias para que explote, pues dispersión sin consecuencias. Pero si prende el propio charco, si el charco de líquido, que ahora veremos un poquito cómo funciona la dinámica de un accidente de este tipo, si prende el propio charco, ahí sí que prenderá la masa de gas, y de hecho la tendencia que tendrá es a retroceder y a ir hacia el punto de fuga. Ahora lo veremos. Por lo tanto, los riesgos asociados al gas natural son muy dependientes de la fase, de las condiciones en que lo encontramos. Por lo tanto, en toda la cadena de valor del gas natural, o del gas natural licuado en este caso, pues habrá momentos en que se pueden presentar unos accidentes u otros. En las primeras fases, en el momento de la extracción, y cuando solo manejamos gas natural en fase gaseosa, antes de licuarlo, pues todos los fenómenos que puedan pasar pues son los propios de la fase vapor, los que hemos contado antes. Cuando ya entramos en fases posteriores, como la planta de licuefacción, ahí sí que se pueden presentar fenómenos asociados al gas natural en forma líquida, como puede ser el incendio de charco líquido, y obviamente todos los demás de fase gas. ¿Qué puede suceder en terminales de carga de camiones cisterna en que el gas se encuentra en fase líquida? Pues tenemos incendios de charco, tenemos llamaradas, explosión de nubes de vapor. No se pueden dar dardos de fuego porque no tenemos gas, grandes cantidades de gas almacenadas a presión, y obviamente se pueden dar dispersiones sin consecuencias. En el transporte por carretera pues es lo mismo, ahí el elemento de peligro es la cisterna en sí misma, y bueno, entonces se puede dar exactamente los mismos escenarios que en el terminal de carga. Las plantas satélite de regasificación ya vuelven a manejar el gas en dos fases, en fase líquida y en fase gaseosa. Por lo tanto, se pueden presentar todos los tipos de accidente, desde los incendios de charco a todos los asociados al gas en fase vapor. Y por último, en la red de distribución volvemos a tener el gas solamente en fase gaseosa, y ya no hay ningún tipo de fenómeno asociado al GNL, al gas en forma líquida. Entonces, no vamos a entrar en detalle en la dinámica de cada uno de los accidentes que pueden suceder. Estos son unos pequeños ejemplos para mostrar que se conoce muy bien la física y la química de estas reacciones, por lo tanto se pueden modelizar, y por lo tanto los estudios de riesgo al final lo que tratan de hacer es conocer qué eventos pueden suceder, qué situaciones de riesgo pueden suceder en las instalaciones que manejan gas natural, y luego tratar de calcular las consecuencias accidentales de esos eventos riesgosos. Entonces,
Aquí hay un pequeño esquema de qué sucede cuando existe un derrame de GNL, o sea, un derrame de gas natural licuado, en que, disculpen, en que a partir de un charco de gas natural en fase líquida se pasa a una nube en fase gaseosa, demasiado concentrada como para que haya ningún tipo de explosión o llamarada. Luego, sí se crea una determinada área en que se dan las condiciones para que pueda explosionar, y finalmente, en la medida que hay dispersión y sobre todo el viento, pues ahí tiene una participación importante. Los días ventosos ayudan a que no ocurran incidentes, y los días tranquilos pues pueden propiciar que haya masas de gas más grandes que puedan explotar. Una vez el viento hace su efecto y la dilución en aire, pues ya no hay las condiciones que puedan originar una explosión. Este fenómeno aquí es un poquito más visual, pero no deja de ser lo mismo. Los incendios de charco, al final lo que está quemando es la fase gaseosa que está encima del charco y no el charco en sí mismo. Las dispersiones y las llamaradas pues tienen que ver con el mismo fenómeno, cuando se dan las condiciones para que ocurran la combustión va a quemar, y cuando el gas se diluye en aire, pues dejan de ocurrir las condiciones que pueden propiciar las explosiones. Aquí vemos una imagen de una fuga de GNL, en este caso, y cómo encima de la superficie, en este caso del mar, es menos denso que el agua, con lo cual flota. Vemos que se traslada tanto los líquidos como los vapores, que inicialmente están muy fríos y son más densos que el aire, se trasladan a nivel del agua, y luego cuando encuentran una fuente de ignición ocurre una deflagración que es lenta. De hecho, a partir de ahí empieza a evolucionar y va, en la medida que se creen las condiciones, andando hacia el punto de origen. Esto es una imagen de un accidente en alta mar, en un terminal de despacho. Obviamente esto es una imagen de las consecuencias de una explosión de gas, en este caso de puramente gas, no de GNL. Los efectos de la sobrepresión son probablemente los que pueden ser los más devastadores. Y luego los dardos de fuego, en que al encontrarse los recipientes, ductos, tanques a presión, ductos que transportan el gas a presión, acaban generando llamaradas pues que tienen un alcance muy amplio, que al final, en la medida que haya combustión, es lo bueno. Es siempre un accidente de gas, lo mejor que puede pasar es que queme cuando hay una fuga, porque ahí es cuando se evitarán las posibles consecuencias de que haya acumulaciones de gas y finalmente explosiones. En el tema de la distribución por carretera, pues también ocurren eventos. Estos son unas imágenes de un accidente que ocurrió en España en el 2011, en que una cisterna, tras alcanzar una cisterna de GNL, tras alcanzar un camión que se detuvo por una avería en una autopista, pues de forma inmediata prendió, y de hecho a los 30 y tantos minutos explosionó. Entonces, a la vista de todas estas cosas que pueden suceder y de los riesgos que son inherentes al manejo del gas natural, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos a nuestra mano para minimizar los eventos no deseados que pueden ocurrir, o las contingencias que pueden ocurrir debido al manejo del gas natural? Pues la respuesta es fácil, y lo vamos a explicar un poquito más. Tenemos que hacer estudios de riesgos y, asociados a ellos, planos de contingencia. Aquí al final la filosofía es que los riesgos deben conocerse detalladamente para poder minimizarlos y gestionar las posibles contingencias que se deriven de ellos. Entonces ahora explicaremos un poquito el proceso, tampoco sin entrar mucho al detalle, pero con un punto de vista un poquito de consumidor, en qué consiste un estudio de riesgos, qué nos puede aportar,
para que luego pues todos los que tengamos relación con esta industria sepamos un poquito qué podemos sacar de ellos, qué podemos exigirles de ellos y qué podemos sacar de ellos. Antes de pasar a detallar en qué consiste un estudio de riesgos, les voy a mencionar un tema de concepto muy simple. El riesgo se define como la frecuencia por la consecuencia, es decir, es tratar de determinar la magnitud de las consecuencias accidentales y ver hasta qué punto, con qué probabilidad pueden suceder. El ejemplo típico es la industria de la aviación, es una de las más seguras o una de las que tiene menor riesgo. ¿Por qué? Los accidentes son fatales, pero realmente la frecuencia de ocurrencia de accidentes son mucho menores. Y luego conducir un carro pues puede tener consecuencias mucho menos severas que manejar un avión o transportarse en un avión, pero en cambio la frecuencia accidental es mucho mayor y de ahí que el riesgo pues sea mayor. Con esto en mente, el proceso del estudio de riesgos justamente apunta a esto, a cuantificar frecuencias, a cuantificar magnitud de las consecuencias y con eso sacar el riesgo. Antes de entrar en detalle de cómo lo hacemos, ¿para qué hacemos estudios de riesgo? ¿Cuál es el objetivo final? Pues lo que queremos es hallar situaciones de riesgo inaceptable, hallar aquellas situaciones en que la ecuación que no hemos dicho antes nos da un resultado de un riesgo inaceptable que por lo tanto nos obliga a tomar medidas, sean preventivas, sean de control o monitoreo, o sean de respuesta y mitigación si no hemos podido atacar ninguna de las anteriores. Con lo cual el objetivo de riesgo es ver hasta qué punto un proyecto, y es importante los estudios de riesgo hacerlos en fases avanzadas de los proyectos, hasta qué punto un proyecto pues puede recibir algunas modificaciones que ayuden a mitigar las situaciones de riesgo inaceptable o las situaciones de riesgo elevado que se encuentren o que formen parte del proyecto. Entonces, pequeño problema técnico. No está avanzando, no sé si me pueden ayudar. Ahí. Sí. No, a mí me dejó de funcionar. ¿Se pueden retroceder, por favor? Y ahí les voy indicando la siguiente. Bien. Sí. Entonces, primera fase del estudio de riesgos para cualquier actividad. El estudio de riesgos es algo que tiene que hacerse individualmente para cada instalación, para cada actividad. No vale decir que tenemos un estudio de riesgos de una instalación tipo y aplicarlo a todas las demás, porque un estudio de riesgos depende mucho de cómo es la instalación y del entorno en el que se encuentra. Entonces es el cruce de ambas cosas. Entonces lo primero es identificar los peligros. Para eso hay distintas metodologías. Están los HAZOPs y los HACIPs como las más usuales y el What If, en que dependiendo si se trata de una instalación con un proceso productivo pues complejo y automatizado y demás, pues utilizaremos el HAZOP, o dependiendo si es actividades que tienen mucha vinculación con riesgos externos, con manipulaciones humanas, como pueda ser por ejemplo la operación de carga de una cisterna, pues ahí también utilizaremos el HACIP, la identificación de riesgos. Uno es muy vinculado al proceso y el otro a riesgos un poquito más externos. Y de forma muy particular, e incidiré al final, está la evaluación de rutas. El transporte de mercancías peligrosas, y en este caso el gas natural licuado, debe entenderse como un sistema como una instalación móvil, que por lo tanto se mueve por el territorio y hay que trabajar un poquito en los riesgos de los receptores que hay por todo el territorio. Adelante. Entonces, un estudio de riesgos consiste en, una vez identificados los riesgos anteriores, seleccionar los escenarios accidentales más representativos, ver ese tipo de instalación, qué accidentes pueden suceder, hacerle el cálculo de consecuencias, que ahora detallaremos un poquito en qué consiste, evaluar el efecto de estas consecuencias, y luego por último calcular las probabilidades de que suceda ese evento. Esto mezclado, todo juntado, nos permite determinar el riesgo de esa instalación o de
ese efecto en concreto, de este escenario en concreto. Entonces, esto lo que tiene que hacer es sistemáticamente para toda la instalación, de tal forma, adelante, que nos vaya saliendo el riesgo global de la instalación. Ahí creo que nos saltamos una transparencia en que básicamente lo que dice es retroceder una, por favor, ¿no? En que básicamente, adelante. Bien, pues aquí hablaremos del cálculo de la probabilidad, los efectos. Para que llegue a suceder un accidente de gas o de gas natural licuado tienen que suceder muchas cosas. Está la pérdida de contingencia en sí, está la fuga, qué originó la fuga, y está lo que hace que esa fuga acabe siendo un dardo de fuego, acabe siendo una explosión. Para esto se arman unos árboles de fallos y unos árboles de eventos que nos permiten cuantificar la probabilidad de que suceda un evento en concreto. Esto sumado con la siguiente, por favor. Esto sumado con la consecuencia accidental de ese evento, para lo que se tiene en cuenta pues el entorno de la instalación, la cantidad de receptores que hay, si es operada, si no es operada, si está en un núcleo urbano o no está en un núcleo urbano, los daños tanto a la población como al medio ambiente como a la propiedad. Teniendo en cuenta esto, se determina la magnitud de las consecuencias y con esto el nivel de riesgo. ¿Y todo esto para qué? Pues al fin del estudio, tal como les decía al principio, pues se desea, o el objetivo es proponer modificaciones, mejoras o contribuir de alguna forma en el diseño de equipos, de tuberías, de cisternas, de todos los equipos que manejan la instrumentación, los sistemas de detección, los sistemas de contención de derrames, de protección contra fugas, todo lo que es referente a la ingeniería del proyecto. El objetivo final del estudio de riesgos es hacer aportes a la ingeniería del proyecto. Entonces, vayamos a hablar de un aspecto muy concreto que va a tomar mucha relevancia acá en el Perú. El transporte de gas natural por camiones cisterna es en sí mismo una actividad de riesgo, es en sí mismo una instalación de riesgo que tiene como particularidad que discurre libremente por el territorio y por lo tanto puede entrar en entornos muy vulnerables. Puede una cisterna de gas natural licuado podrá estar atorada en la Panamericana un día con gran densidad de tráfico si no se toman las medidas de prevención oportunas. Tiene riesgos externos poco controlados, los propios de la carretera, los propios del tráfico, y unas condiciones de operación poco controladas. Al final es un chofer que está manejando una cisterna por el país, por lo tanto ahí pueden suceder muchas cosas que no están bajo el control directo del operador de esa actividad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Parece que en un escenario de este tipo sería imposible de controlar los riesgos asociados a la actividad. Y no es así. Al final lo que tenemos que hacer es conocer muy bien los riesgos existentes y de ahí evaluar los riesgos propios de la ruta. Ahora contaremos algunos detalles. Comunicarlos, hacer saber a la gente pues que estará operando un camión cisterna, a gente que estará realmente manejando la red de distribución del gas natural por camiones, cuáles son los riesgos propios de cada una de las rutas de distribución, controlar los aspectos críticos, ahora veremos cuáles pueden ser, y responder adecuadamente en caso de contingencia. ¿Qué significa conocer y evaluar los riesgos asociados a las rutas de distribución, sean por carretera o a veces fluviales o a veces incluso por ferrocarriles? Pues es conocer las consecuencias accidentales, saber qué le puede ocurrir a un camión, qué puede ocurrir si está transportando 20 toneladas de GNL, si está transportando 5, si está transportando balones. Luego conocer los peligros propios de la ruta, la densidad de tráfico por donde circulará, el estado del firme, del trazado, los pendientes, la altitud que alcanzarán, el ancho del camino, señalización. Hay un gran número de factores que se pueden cuantificar, como enseñaremos en los estudios hechos recientemente acá en Perú, y que es muy importante conocerlos para tratarlos de controlar en la medida que sea posible. Hay que conocer la vulnerabilidad del entorno. No es lo mismo tener una unidad circulando por Ventanilla, una unidad circulando por la Panamericana, que en una trocha camino de una operación minera, donde ahí en cambio los receptores pues naturales pueden ser mucho más sensibles que las personas. Evaluar la existencia de rutas alternativas. A menudo existen rutas
pueden ser más largas, pueden ser intuitivamente más riesgosas, pero se tienen que evaluar, y los horarios, es un tema muy importante en el tema de las mercancías peligrosas, y luego conocer los medios y recursos disponibles en caso que ocurra una contingencia, dónde podemos ubicar a la policía, a los bomberos, los centros de salud, si hay o no hay coberturas telefónicas para poner en marcha un sistema de un plan de contingencias. Entonces, para dar algunos ejemplos de que esto sí se puede hacer y se hace en muchos países, pues enseñaremos cómo en otros países, en Argentina, por ejemplo, se hizo un estudio en el que, en una operación que tenía que llevar docenas de cisternas diarias, en este caso de GLP, de una refinería a un centro de almacenamiento, pues se evaluó 3 posibles rutas alternativas de forma cuantitativa, que al final permitieron escoger entre ellas 3 la que era menos riesgosa, y esto de una forma totalmente cuantitativa. Entonces, hemos dicho, tenemos que evaluar los riesgos y a partir de ahí tenemos que comunicarlos. Ahí les voy a presentar una iniciativa que estamos trabajando con Repsol Gas acá en Perú, en el esfuerzo de Repsol Gas de controlar un poquito los riesgos de su red de distribución de GLP. Pues han iniciado un estudio, de hecho estamos culminando un estudio para ellos, en que hemos evaluado toda la red, todas las rutas de distribución de GLP de Repsol en Perú. ¿Con qué idea? De clasificarlas según el nivel de riesgo que cada una de ellas presente y de poder actuar en caso que sea necesario, y sobre todo de conocer los riesgos existentes de tal forma que aquellos que son controlables se controlen. Entonces esto es una aplicación que le permite a Repsol, pues dependiendo de la planta de origen, tienen 7 plantas envasadoras y de almacenamiento y envasado de GLP, según el tipo de transporte, ya sea primario o secundario, le sea granel o en cantidades más pequeñas, y por el nivel de riesgo de las rutas les permite acceder a cada una de ellas y de ahí sacar una hoja de ruta, que ahora se la voy a mostrar, y un vídeo que les permite capacitar a los choferes. La hoja de ruta, ¿qué pretende? Es, como el nombre indica, una hoja de ruta que puede utilizarlo tanto la gente que gestiona la red de distribución como los choferes. Se les entrega esta hoja en que da una visión general de la ruta, en este caso es una que tendría un riesgo bajo, dice 4 datos básicos a nivel de las distancias de la ruta, los desniveles que hay por el camino, las altitudes máximas alcanzadas, da información relevante a nivel de los riesgos, si hay restricciones de paso, y las condiciones climatológicas, que en algunas zonas del país son fundamentales. Y luego cada ruta, pues si uno parte de Ventanilla y se va hasta una mina, pues primero tiene un tramo urbano con un riesgo propio, luego tiene un tramo en la Panamericana con un riesgo muy particular, de ahí va a carreteras secundarias y de ahí a trochas. Cada una de ellas tiene un riesgo propio, cada tramo tiene un riesgo propio que merece ser analizado independientemente. Entonces, al final, lo que se consigue es evaluar todos los factores de riesgo de cada tramo, comunicarlo tanto con la ficha de ruta como con unas imágenes que de antemano, antes de partir, den idea de qué tipo de ruta vamos a encontrar, y se hace también un vídeo que permite comunicar todo este trabajo hecho de forma fácil a los choferes. Y ahí les voy a poner tan solo 30 segundos de un vídeo para que vean en qué consiste. No es muy divertido, no es el objetivo, pero sí que es una forma sistemática de comunicar a los choferes. Ruta Huancayo-Concepción. Esta ruta tiene su origen en Huancayo y su destino en Concepción. El riesgo de la ruta es bajo. Esta ruta es recorrida por camiones de transporte primario envasado y camiones de transporte secundario envasado y tiene una longitud de 22 kilómetros. La altitud máxima alcanzada en el recorrido es de 3.306 metros sobre el nivel del mar. Tramo Huancayo-San Jerónimo. Este tramo tiene su origen en Huancayo y su destino en San Jerónimo. Voy a hablar, quiero esperar a que lleguen las imágenes, pero básicamente lo que hacemos acá es
comunicar el riesgo asociado a la ruta, qué cosas se tienen que tener en cuenta para reducir el riesgo al mínimo, y luego hacemos un breve resumen de qué va a encontrar el chofer de la unidad cuando vaya pues camino de cualquier punto de destino. Entonces esto es una herramienta que para capacitar tanto a la gente que gestiona la red de distribución como a los choferes en sí, pues es muy potente. Y ahí, si quieres ya cortarlo. Información relevante sobre el tramo. Ya podemos sacar el video. Bien. Entonces, con toda esta información, ¿qué podemos hacer? Controlar los aspectos críticos. Hemos dicho que la distribución de mercancías peligrosas tiene inherente una serie de factores que no podemos controlar al 100%, pero que sí podemos minimizarlos. Podemos tener en cuenta la estacionalidad de las rutas y, por lo tanto, incluso decidir no entregar durante según qué épocas del año o tomar salvaguardas especiales en según qué épocas del año. Podemos ver en qué horarios es adecuado transportar el gas. Podemos ver si tenemos que cambiar las unidades de transporte. Quizá un camión granelero grande no es adecuado para ir a según qué sitio. Podemos hablar de salvaguardas especiales, como decíamos, de añadir una camioneta escolta y otras de diferente tipo. Hay una serie de cosas que sí se pueden controlar, que si se conocen suficientemente bien, permiten reducir y mucho el riesgo asociado al transporte de las mercancías peligrosas. Entonces, ¿qué hacemos cuando ocurre una contingencia? Y ahí trataré de ser breve porque hemos agotado el tiempo. Toda actividad riesgosa tiene que tener un plan de contingencias hecho de antemano, que permita, sabiendo los riesgos propios de la actividad, o sea, teniendo en cuenta un estudio de riesgos elaborado previamente, definir los medios y recursos necesarios para actuar, establecer la organización que va a gestionar la emergencia y los procedimientos de actuación, y con ello conseguir una respuesta rápida, eficaz y coordinada de la misma. Entonces, como parte fundamental de todo este mecanismo está el cómo informar tanto a las autoridades como a la población de lo que ocurre en cada momento. Esto, que aparentemente es muy sencillo, cuando nos encontramos en entornos complejos, y ahí básicamente hablamos de entornos densamente poblados o entornos industriales en que coexisten muchas actividades riesgosas en poco espacio y que pueden suceder efectos en cadena, o, como en el caso del transporte de mercancías peligrosas, tenemos una unidad moviéndose por el territorio que eventualmente estará pues en un núcleo poblado al lado de un colegio o en medio de una reserva natural. Las formas de responder pues son muy distintas, y para esto lo que hemos desarrollado y venimos haciendo durante mucho tiempo son los sistemas informáticos de gestión de emergencias. ¿Cuál es el objetivo de estos sistemas? Es proporcionar la ayuda necesaria a las personas que manejan una emergencia en entornos complicados. ¿Y cuál es la funcionalidad de esta aplicación? Pues es, teniendo en pantalla un programa que dinámicamente nos va ayudando a lo largo de la emergencia a tomar decisiones que ya se han establecido con anterioridad y actuar según el plan fijado. Entonces, el programa tiene, por ejemplo, el catálogo de emergencias predefinidas. Nosotros, conociendo nuestra actividad, ya sabemos qué cosas pueden suceder. Entonces, no es lo mismo que haya volcado un camión de GNL sin ningún tipo de fuga, a que haya volcado y exista una fuga, o que haya volcado, exista fuga e ignición. Cada uno de estos tres escenarios nos puede llevar a escenarios accidentales muy distintos que nos pueden hacer activar mecanismos de contingencia muy distintos. Entonces, conociendo el evento que ha sucedido, uno puede llegar a saber el alcance del evento, y aquí estamos en un entorno muy poblado, como para saber, por un lado, si hay que desplazar a gente, desplazarla, a qué elementos vulnerables tenemos alrededor, y muy importante, qué recursos tenemos disponibles. Esto, cuando tenemos una unidad en provincias que se ha accidentado, el conocer de qué recursos disponemos ahí para hacer frente a la contingencia es un tema clave, que si empezamos a manejarlo en el momento que ocurra, pues nos demorará demasiado tiempo en ponerlo en práctica. Entonces,
toda la gestión de la emergencia se hace en pantalla, incluso las comunicaciones. El organigrama de respuesta a la emergencia está en pantalla, las comunicaciones que deben suceder, tanto con las brigadas de actuación, tanto con la población, tanto con las autoridades responsables, pues están guiadas por el programa. Incluso pues hoy en día es muy fácil que desde el propio programa uno vaya realizando llamadas y por orden, incluso con la comunicación y el contenido que tiene que tener esa comunicación. No hay que contarle lo mismo a los INERMIN que al jefe de policía de una municipalidad. Y por último, pues ejemplos de cómo estos sistemas han ayudado a manejar los riesgos asociados al transporte de mercancías peligrosas en otros países. Acá esto es el estudio de riesgos y el plan de contingencias de Rioja, de Castilla y La Mancha, una comunidad autónoma española. Acá tenemos un estudio similar para el País Vasco en España. Un estudio similar para una municipalidad catalana, un estudio de toda una región argentina en que se hizo un análisis comparativo de los riesgos del transporte asociados al transporte por carretera o asociados al transporte por ferrocarril de sustancias peligrosas. Ahí estaban tratando de definir la estrategia de la región en cuanto al transporte de mercancías peligrosas. Y lo mismo en un entorno muy industrial, en Cartagena, en que, como he dicho antes, pues se reúnen en poco espacio muchas industrias peligrosas cuyos efectos dominó pues pueden ser de mucha importancia. Entonces, tal como hemos dicho antes, al final todo consiste en conocer los riesgos y a partir de ahí sabremos cómo gestionarlos. Muchas gracias.